Perdí a mis amigos, pero me encontré a mí mismo. Cuando pienso en mi infancia, no recuerdo grandes cosas. No era el más popular, ni el más divertido. Era ese chico tranquilo al que nadie prestaba mucha atención. Siempre me costó hablar con los demás. No sabía qué decir, ni cómo decirlo. Y en el colegio, ser así era casi como tener un cartel en la frente que dijera blanco fácil. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Estaba sentado en el patio, comiendo mi lonchera, cuando un chico de un grado mayor se acercó. Empezó a burlarse de mí, de mi ropa, de mi forma de hablar. Me empujó y todos miraban, riéndose. Y yo, solo quería desaparecer. Hasta que escuché una voz detrás de él. Déjalo en paz. Eran Mateo y Lucas. No los conocía bien, pero sin pensarlo se metieron entre nosotros y lo enfrentaron. El abusón se fue refunfuñando, y ellos se sentaron a mi lado como si nada. Me ofrecieron una galleta, y desde ese día, nunca más almorcé solo. Desde ese momento nos volvimos inseparables. Jugábamos fútbol después de clase, intercambiábamos cartas Pokémon, y los fines de semana hacíamos maratones de videojuegos en la casa de Lucas. Éramos diferentes, pero eso nos unía. Mateo era extrovertido, hablaba hasta con las paredes. Lucas, el bromista del grupo. Y yo, el tranquilo. El que escuchaba. Nuestros padres se hicieron amigos, pasábamos Navidades juntos, y juramos que cuando fuéramos grandes, íbamos a vivir los tres en la misma ciudad. Teníamos un grupo en WhatsApp donde hablábamos de todo. No importaba lo que pasara, sabía que siempre estarían ahí. O al menos, eso creía. En cuarto de secundaria, llegó Valeria. Tenía una sonrisa que desarmaba a cualquiera. Era amable con todos, con los profesores, con los nuevos, con los que nadie saludaba. Incluso conmigo. Recuerdo que el primer día que habló conmigo fue solo para preguntarme si el asiento de al lado estaba libre. Y desde ese momento, entendí por qué todos querían estar cerca de ella. Mis amigos la notaron enseguida. Mateo se ofreció a enseñarle el colegio. Lucas empezó a acompañarla a la salida. Yo, en cambio, me quedé observando. Y aunque no lo admitiera, algo dentro de mí cambió. Al principio no le di importancia, pero pronto las conversaciones en nuestro grupo dejaron de ser sobre videojuegos o memes. Ahora todo era Valeria esto, Valeria lo otro. Ella se volvió el centro de su mundo. Un día, Mateo me dijo que no podría venir a jugar porque tenía que ayudar a Valeria con un trabajo. Luego Lucas hizo lo mismo. Yo me reí, pensando que era algo pasajero. Pero no lo fue. Pasaron los días, las semanas, y ellos ya no me buscaban como antes. Empecé a darme cuenta de que cuando me acercaba, se callaban. O cambiaban de tema. Como si ya no perteneciera a esa conversación. En los recreos, ellos se sentaban con Valeria y sus amigas. Y cuando pasaba cerca, me saludaban rápido, sin mirarme mucho. Fue como ver una puerta cerrarse lentamente, sin poder hacer nada para evitarlo. Lo que más dolió no fue que pasaran tiempo con ella. Lo que dolió fue que parecían felices, sin mí. Todo lo que antes hacíamos juntos, ahora lo hacían con Valeria. Ella no tenía la culpa, claro. Era buena conmigo, siempre me sonreía. Pero su presencia cambió todo. Una tarde, al salir del colegio, los vi los tres caminando hacia el paradero. Iban riendo, tomados del brazo, como nosotros solíamos hacerlo. Quise alcanzarlos, pero me detuve. Porque entendí que, aunque estuviera justo detrás de ellos, ya no formaba parte de ese grupo. Aún así, traté de no rendirme. Les escribía, proponía juntarnos. Siempre había una excusa. Hoy no puedo, tengo tarea, ya quedamos con Valeria. Hasta que un día, Mateo simplemente dejó de responder. Empecé a sentir una mezcla rara de rabia y tristeza. Me preguntaba qué hice mal. Si dije algo. Si cambié sin darme cuenta. Pero no. Lo único que cambió fue que, por primera vez, no me necesitaban. Cuando terminó el año escolar, nadie me dijo vamos a vernos en vacaciones. Nadie. En el chat del grupo, el último mensaje era mío. Nadie lo respondió.
Pasé semanas revisando si estaban en línea. Y lo estaban, solo que no para mí. Es raro como uno puede sentir tanto dolor sin que nadie más lo note. Iba al colegio, sonreía, fingía que estaba bien. Pero por dentro, era como si algo se hubiera roto para siempre. El último año de colegio fue el más largo de mi vida. Ya no tenía con quién sentarme, ni con quién reírme en los recreos. Intenté hablar con otras personas, pero siempre terminaba sintiendo que no encajaba. No sabía de qué hablar, ni cómo empezar una conversación sin que sonara forzada. A veces creía que el problema era yo. Que había algo en mí que hacía que la gente se alejara. Me miraba al espejo y pensaba, tal vez por eso se fueron. Empecé a pasar más tiempo en la biblioteca, leyendo solo. No porque me gustara tanto leer, sino porque ahí nadie me miraba raro por estar solo. Y cuando llegó la graduación, estaba rodeado de gente, pero me sentía completamente vacío. Todos reían, se tomaban fotos, hacían promesas de amistad eterna. Y yo solo miraba, fingiendo que no me dolía. En el fondo, lo único que quería era que alguien se acercara y me dijera, oye, te extrañamos. Pero nadie lo hizo. Esa noche, mientras sostenía mi diploma, comprendí que esa etapa había terminado. No solo el colegio, sino también la versión de mí que creía tener amigos para siempre. Cuando empezó la universidad, creí que todo sería distinto. Que podía empezar de cero. Pero la verdad es que la soledad no desaparece solo porque cambies de lugar. Me costaba hablar con la gente. Todos parecían tener su grupo, sus bromas, sus amigos. Yo estaba ahí, sentado al fondo del aula, fingiendo revisar el celular solo para no parecer perdido. Al principio pensé que volvería a pasar lo mismo, que terminaría solo otra vez. Pero con el tiempo aprendí a disfrutar del silencio. A caminar sin necesitar compañía. Empecé a darme cuenta de que no estaba roto, solo estaba aprendiendo a estar bien conmigo mismo. A veces, cuando veía a grupos riendo juntos, sonreía también. Pero no con envidia, sino con paz. Porque ya no necesitaba ser parte de algo para sentir que valía algo. Años después, los vi por casualidad. Estaban en una cafetería del centro. Los tres, riendo. Parecían felices, iguales a antes. Me vieron, me saludaron de lejos, y siguieron conversando. Ese día entendí que para ellos, lo nuestro fue solo una etapa. Pero para mí, fue todo. Caminé de regreso a casa con una sensación extraña. No de enojo, sino de vacío. Porque había pasado tanto tiempo intentando entender que perdí, que no me di cuenta de todo lo que gané al dejar ir. Con el tiempo, aprendí a disfrutar de mi soledad. A leer, a salir sin compañía, a no depender de mensajes para sentirme querido. Empecé a conocer gente nueva, más sincera, más simple. Y, sin buscarlo, encontré verdaderas amistades. No perfectas, pero reales. A veces la vida no te quita personas. Te libera. Te deja solo el tiempo suficiente para que aprendas a quererte como nadie más lo hará. Las primeras semanas de universidad fueron silenciosas. Iba a clases, tomaba apuntes, almorzaba solo y volvía a casa sin que nadie notara mi presencia. En los pasillos, todos parecían moverse con un propósito, grupos riendo, parejas discutiendo, amigos bromeando sobre los profesores. Yo observaba desde fuera, como si el mundo siguiera girando y yo me hubiera quedado quieto. Era extraño, después de tanto tiempo, creí que ya me había acostumbrado a la soledad. Pero cada tarde, al regresar a mi habitación, esa sensación de vacío volvía, más fuerte, más pesada. Comencé a pasar más tiempo en la biblioteca. Al principio iba solo para escapar del ruido del campus, pero con el tiempo, el silencio de aquel lugar se volvió una especie de refugio. Un día cualquiera, mientras buscaba un libro sobre teoría social, la vi. Estaba sentada en la mesa del fondo, inclinada sobre un cuaderno, con el cabello recogido y los audífonos puestos. Sus dedos se movían rápido sobre el teclado, como si intentara atrapar un pensamiento antes de que se escapara. No sé por qué me quedé mirando. Quizás fue por la serenidad con la que escribía, o por esa expresión concentrada, ajena al mundo. En ese instante no supe su nombre,
pero algo en ella me resultó familiar. Como si esa calma que transmitía fuera justo lo que yo llevaba tiempo buscando. Durante los días siguientes volví a verla varias veces. Siempre en la misma mesa, a la misma hora. Nunca nos hablamos, pero con el tiempo, esa coincidencia comenzó a sentirse como una rutina compartida. Hasta que un martes, mientras hojeaba un libro que apenas entendía, ella levantó la vista y dijo: «Ese autor es complicado, ¿verdad?». Me tomó unos segundos reaccionar. Sí. Estoy fingiendo que entiendo algo. Ella rió. Una risa breve, suave, pero tan real que me desarmó. Yo también fingí durante semanas. Es un libro de esos que parecen profundos solo porque son confusos. Fue una conversación corta, pero suficiente para romper el silencio. Su nombre era Clara. Estudiaba literatura, aunque decía que su verdadero interés era observar a las personas. Todos cuentan historias sin darse cuenta, me dijo una vez. Desde entonces, cada vez que la veía, algo dentro de mí se encendía. Comenzamos a coincidir cada tarde. Al principio hablábamos poco, pero pronto los temas se extendieron más allá de los libros. Me contaba anécdotas absurdas de su infancia, teorías sobre canciones tristes y confesiones sobre su miedo a decepcionar a la gente. Yo la escuchaba sin interrupciones, fascinado por la naturalidad con la que se expresaba. Clara tenía algo que me resultaba imposible de definir. Era amable, pero no de esa amabilidad vacía que se muestra por costumbre. Tenía una forma genuina de mirar a las personas, como si realmente las viera. Y eso era nuevo para mí. Un día, después de estudiar por horas, me preguntó: «¿Por qué siempre estás solo?». Dudé antes de responder. No lo sé. Supongo que es más fácil así. ¿Fácil o seguro?, replicó sin levantar la vista del libro. Esa pregunta me quedó dando vueltas todo el día. Porque tenía razón. No era facilidad lo que buscaba, era protección. Había pasado tanto tiempo escondiéndome del rechazo que había olvidado cómo acercarme sin miedo. Pero con ella era diferente. Cuando hablaba con Clara, no sentía la necesidad de medir cada palabra. Podía quedarme en silencio sin que eso resultara incómodo. A veces bastaba con compartir el mismo espacio, leyendo, escuchando música, intercambiando miradas que decían más que las frases ensayadas. Poco a poco, sin darme cuenta, comencé a esperar esos momentos. Empecé a quedarme más tiempo en la biblioteca, incluso cuando ya había terminado mis tareas. Buscaba excusas para quedarme cerca, para escuchar su voz una vez más antes de irme. Y así, casi sin querer, mis días empezaron a girar en torno a ella. Un viernes por la tarde, la encontré en la entrada de la facultad. Llovía, y ella sostenía su cuaderno sobre la cabeza intentando cubrirse. ¿Vas hacia la biblioteca?, pregunté. Iba, pero parece que el clima decidió otra cosa, respondió, riendo. Le ofrecí compartir mi paraguas. Caminamos juntos bajo la lluvia, hablando de todo y de nada. Recuerdo que en un momento se detuvo, levantó la vista al cielo y dijo: «Me gusta la lluvia. Hace que la gente camine más despacio». Esa frase se me quedó grabada. A veces, cuando estoy solo, todavía la escucho. Esa tarde no fuimos a la biblioteca. Nos sentamos en un café pequeño frente a la universidad. Pasamos horas hablando. Me contó que había tenido un grupo de amigos que se distanciaron, que solía escribir cartas que nunca enviaba, que soñaba con viajar a un país donde nadie la conociera. Y yo, por primera vez, hablé también. Le conté cosas que nunca había dicho en voz alta, sobre Mateo, sobre Lucas, sobre cómo me sentí invisible durante años. Clara no me interrumpió. Solo me escuchó. Cuando terminé, sonrió con ternura. A veces pensamos que la gente se aleja por culpa nuestra, pero la mayoría de las veces, simplemente estaban de paso. Esa frase me acompañó durante mucho tiempo. Después de ese día, nos volvimos inseparables. Estudiábamos juntos, almorzábamos juntos, nos quedábamos conversando hasta que cerraban la biblioteca. A veces me parecía que algo más podían hacer entre nosotros. Pero nunca me atreví a decirlo.
Había algo en ella que me hacía sentir que si decía las palabras equivocadas, podría arruinarlo todo. Clara era luz, pero también distancia. Tenía una forma de estar presente y ausente al mismo tiempo. Podía mirarte a los ojos y hacerte sentir único, y al día siguiente parecer una completa desconocida. Lo entendí una tarde, cuando me contó que había empezado a salir con alguien. Lo dijo sin dramatismo, sin medir el peso de sus palabras. Y aunque sonrió al contarlo, yo sentí como todo dentro de mí se desmoronaba lentamente. Fingí estar contento por ella. Me alegra, de verdad. Gracias, respondió, sin notar el temblor en mi voz. Esa noche no pude dormir. No era la primera vez que alguien se alejaba, pero esta vez dolía distinto. No porque la hubiera perdido, sino porque, por un momento, creí que ella era diferente. En los días siguientes traté de seguir igual, pero era imposible. La biblioteca, que antes era un refugio, se convirtió en un recordatorio constante. Todo me hacía pensar en ella, la mesa donde nos sentábamos, el sonido del teclado, incluso el olor a papel y café. Una tarde, mientras guardaba mis cosas para irme, la vi entrar. Me saludó con una sonrisa cansada. Hace tiempo que no te veo por aquí. He estado ocupado, mentí. Lo imaginé, respondió suavemente. Nos quedamos en silencio unos segundos. ¿Sigues escribiendo? Pregunté, solo por decir algo. A veces, respondió, pero últimamente no encuentro las palabras. No lo sabía entonces, pero esa sería una de las últimas veces que hablaríamos. Semanas después, dejó de ir. Pregunté a un par de compañeros y me dijeron que había cambiado de horario. Nunca volví a verla. Al principio dolió. Mucho. Pero con el tiempo, esa herida se fue transformando en algo más, en una especie de gratitud silenciosa. Porque aunque su paso por mi vida fue breve, me dejó una huella profunda. Me enseñó que las personas pueden tocarte sin quedarse. Que hay vínculos que existen solo para recordarte que todavía eres capaz de sentir. A veces pienso que Clara nunca fue real del todo. Que tal vez fue una coincidencia, una figura fugaz destinada a cruzarse en mi camino justo cuando más la necesitaba. Y aunque su recuerdo aún duele un poco, ya no lo veo con tristeza. Ella fue la prueba de que no estaba roto, de que aún podía conectar con alguien, aunque fuera por un instante. Y eso, para mí, lo cambió todo. Pasaron los años, y con el tiempo logré aceptar que las personas cambian, que las amistades también. Pero esa aceptación no llegó sin dolor. A veces me pregunto si algo de lo que vivimos juntos fue real o solo una ilusión que quise mantener viva. He aprendido a estar solo, pero no porque me guste, sino porque entendí que no todos estarán cuando más los necesites. Hoy miro atrás y me doy cuenta de que cada vez que perdí a alguien, también perdí una parte de mí. Sin embargo, en ese proceso también descubrí algo que nunca imaginé, que en medio de todo ese vacío, hay espacio para reconstruirme. Ya no busco que alguien llene mis silencios. Solo intento hacer las paces con ellos. Porque al final, crecer duele. Y a veces, entender que nunca tuviste verdaderos amigos es el primer paso para empezar a ser tu propio compañero. Gracias por ver. Si les gustó les recomiendo que se suscriban.